Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Amén. Cada acorde y nota de esta canción
Sí, Padre, delante de ti estamos en este día que dedicamos a ti, Señor, día de descanso, para agradecerte todas las bondades y todas las cosas buenas que tú haces por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas dándonos esta alegría que tenemos de todo lo que tú nos das, porque, Señor, queremos ser agradecidos a ti por tus bondades. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos, Señor, y aún por lo que no tenemos, Señor. Tenemos que ser agradecidos a ti, porque si no lo tenemos es porque no lo necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por el sol que sale cada día para buenos y malos, para ricos y pobres. Gracias, Señor, por nuestro hogar. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por la salud. Y cuando no la tenemos, Señor, en tus manos estamos y queremos ser agradecidos por todas tus bondades. Gracias, Señor, porque cuando caemos, tú nos levantas, tú nos das la mano y nos haces ver, Señor, lo fuertes que podemos ser cuando vamos de tu mano, Señor, porque tú nos elevas, tú nos das fuerzas, aún en nuestras caídas, en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, en nuestros días malos, Señor. Tú, Señor, nos levantas y levantamos los ojos a ti, nuestro rostro a ti, para ser agradecidos y darte las gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. En ti estamos y en ti estamos cada día y seremos, Señor, porque queremos ser fieles a tus promesas de que nada nos va a faltar si vamos de tus manos. Este culto, este día, lo ponemos delante de ti para que tú hagas de nosotros lo que bien quieras, Señor. Gracias por todo. En tu nombre. Amén. En mi caminar y en mi diario andar, cerca de Jesús quiero siempre estar, y en mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir, y al llegar allá a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Gracias, oh Padre, por poder estar delante de tu presencia
Gracias, oh Señor, por tu palabra, por lo que tú nos dices. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a escucharte y estar en silencio delante de ti. Gracias por la palabra que va a ser expuesta. Bendice a nuestro predicador, Señor, y trae en su boca, Señor, las palabras que tú quieres decirnos para que penetre en nuestras vidas, Señor, que haya un cambio profundo en nuestro ser, que realmente, Señor, podamos decir que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. A ti sea toda nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestro respeto. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dices cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar. Perdona, Señor, todo lo que en nosotros hay que no pueda, Señor, ver, Señor, tu luz, no pueda ver tu profundidad. Pero, Señor, a ti sea todo este tiempo. En tu nombre, oh Señor Jesús, lo ponemos. Amén. La palabra del Señor tiene la peculiaridad, la particularidad propia que puede transformar nuestra vida profundamente. Cada palabra en el texto bíblico, inspirado por el Señor, siendo la voz del Señor, tiene el tremendo poder para transformar de manera profunda y de manera significativa la vida de cada ser humano. El mensaje que compartiré hoy puede transformar, puede cambiar profundamente tu vida, tu circunstancia. La historia en la que hoy meditaremos y en las próximas 2 predicaciones en las que yo tenga a cargo, vamos a meditar en los personajes principales de este evento real, de este evento histórico, y vamos a aprender de ellos. Y la enseñanza que aprenderemos podrá cambiar, repito, significativamente nuestra vida. Podrá cambiar tu vida. Así que quiero invitarte a que tú prestes atención, porque este mensaje es un mensaje muy importante. Quizás estés a gusto con tu forma de vivir, puede ser, o puede ser lo contrario. Puede ser que hayan circunstancias en tu vida con las cuales tú no estás satisfecho, tú no estás satisfecha, y puede ocurrir que el mensaje que el Señor tiene para ti pues sea precisamente ese detonante que cambie totalmente tu manera de pensar y tu manera de vivir. Todos hemos escuchado y todos hemos conocido la historia de Gedeón, uno de los jueces de Israel, uno de las personas que Dios utilizó para librar a su pueblo Israel, que estaba subyugado, que estaba sufriendo muchísimo. Y vamos a meditar precisamente en la historia de cómo Dios liberó a su pueblo a través de Gedeón. Y quiero empezar dándoos un principio significativo para cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios exclusivamente en las historias. Nosotros solemos elevar a nivel de héroes a las personas que Dios ha usado para cumplir sus propósitos. Pero recordad, son solamente eso, instrumentos en las manos de Dios. Es Dios quien obra. Es Dios quien realiza los cambios más profundos. Y Dios utiliza a las personas, creyentes o no creyentes, para lograr sus propósitos. Así que quiero que al enfocarnos en esta historia no perdamos de vista a quien debemos de nosotros mirar, y es a Dios. Hay 3 personajes principales en esta historia. Hoy vamos a ver uno de ellos, el pueblo de Israel. Vamos a ver sus circunstancias, los problemas que ellos estaban enfrentando. Pero hay también otro personaje, Gedeón mismo, a quien Dios utiliza para liberar a su pueblo.
y el personaje principal sobre el pueblo y sobre Gedeón es Dios mismo. Voy a dar lectura a los primeros 10 versículos del capítulo 6 de Jueces. Dice la palabra del Señor en el texto de la Nueva Versión Internacional: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en mano de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: yo os saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y os libré de su poder. También os libré del poder de todos vuestros opresores, a quienes expulsé de vuestra presencia para entregaros su tierra. Os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No adoréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís. Pero vosotros no me obedecisteis. Esta historia y sus personajes nos dan enseñanza significativa, profunda, para cambiar nuestras vidas. Y vamos a meditar en 2 verdades, en 2 enseñanzas que son la base para lo que vamos a meditar en las próximas predicaciones también. Si nosotros vemos cómo esta historia empieza, dice que los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Y el Señor los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Cuál fue el pecado de los israelitas para ofender al Señor? De hecho, todo pecado es una ofensa contra el Señor. Básicamente, el pueblo de Israel recibió un mandamiento cuando el Señor le llevó a la tierra prometida, mandamiento que ellos no obedecieron. El Señor les lleva a la tierra prometida, los saca de Egipto y con una demostración tremenda de su poder y de su misericordia, a pesar de todo lo que vivieron en el desierto, cumple su promesa y les introduce a la tierra que Él les había prometido y les dice que expulsen a las naciones paganas, que no convivan con ellos para que no se contaminen y terminen apartándose de Él y terminen practicando el pecado de la idolatría. Dios les dijo y fue claro: no conviváis con las naciones paganas, no vaya a ser que terminéis adorando sus dioses. Por lo tanto, yo os he llevado a esta tierra, os he entregado esta tierra, expulsarlos y no conviváis con ellos. Pero ellos decidieron hacer lo contrario. Ellos decidieron convivir con los idólatras y terminaron adorando a Baal y a la diosa Asherá, y entre muchos otros dioses. Ellos pensaron, pues no pasará nada, es que pues son gente, no pasa nada, no es tan malo. ¿Cuántas historias de dolor y de sufrimiento han empezado con estas palabras? Si no pasa nada, si no pasa nada que yo haga esto, si no es tan malo. Sí, hermanos, desobedecer al Señor siempre trae consecuencias. Desobedecer al Señor en lo más mínimo trae consecuencias. Una obediencia parcial,
Obedecer aquellas cosas que nosotros queramos o que son a nosotros más fáciles también es desobediencia. Y esta es la primera enseñanza que nosotros debemos aprender y atesorarla. La desobediencia, queridos míos, trae consecuencias. El pueblo terminó apartado de Dios tal como el Señor les había advertido. El pueblo terminó alejado de la guía del Señor. ¿Sabéis cuál es quizás el texto más conocido del libro de los jueces? Es Jueces 21-25 que dice: en esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cada uno vivía según su propia manera de pensar. Ya pasó en esta época, pero pensemos, ¿no es lo que estamos ahora mismo nosotros viviendo? ¿No es este mismo mensaje el mensaje que la sociedad, que el mundo actual nos vende? Tú y solamente tú eres el dueño, el guía, el que dirige tu vida y por lo tanto vive como tú quieras, que no pasa nada. Hermanos, el Señor sigue hoy demandando de su pueblo fidelidad, obediencia. El Señor le dijo al pueblo de Israel: no tengas nada que ver con los idólatras. No tengas nada que ver con aquellos que no creen en mí. Porque sabes lo que va a pasar. Tú terminarás siendo como ellos. Bueno, podéis decir, pero eso fue al pueblo de Israel y hace muchos años. 2 Corintios 6, 14, 16, es para los creyentes, para la iglesia. Es para ti, si tú afirmas confiar en el Señor y ser cristiano. Dice la palabra del Señor: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz convivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y este mensaje es para nosotros hoy. Este mensaje es para la iglesia. Este mensaje es para ti. No te asocies íntimamente, no convivas de tal manera con los que no creen en Dios, que terminen influenciándote a ti y termines tú practicando la idolatría. La idolatría no solamente es adorar dioses, es adorarse también uno mismo. Cuando nosotros decidimos que somos nosotros los amos de nuestra vida, estamos usurpando el lugar de nuestro Creador y estamos cometiendo también idolatría. Y Dios no consiente ningún pecado y la idolatría mucho menos. Por nuestro propio bien recordemos, la desobediencia tiene consecuencias serias. La decisión de desobedecer a Dios, es lógico, tiene consecuencias. El versículo 1 dice que Dios los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Dios los entregó, es decir, les dejó vivir como ellos habían decidido, sin intervenir, sin meterse en nada. ¿Esta es tu decisión? Pues bien, ahí está. ¿No quieres nada conmigo? Pues yo me hago a un lado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Es desgarrador leer cómo el pueblo de Israel estaba viviendo con temor y en miseria durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Escuchad, siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban.
Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas como plaga de langostas. Estas langostas, hermanos, no son los mariscos, no son langostinos, no. Llegaban y arrasaban con toda la cosecha. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Hermanos míos, apartarse del Señor tiene sus consecuencias. Puede que nos parezca placentero, puede que nos parezca muy guay, puede que nos parezca muy bien durante un tiempo. Pero tiempo al tiempo, para descubrir que esa vida que nosotros pensábamos que molaba más, que gustaba más y que era lo mejor, es una vida de miseria, es una vida de dolor sin tener a nadie que te consuele, es una vida de incertidumbre sin tener a nadie quien te dirija. 7 años vivieron el pueblo judío escondiéndose, con miedo, con temor. ¿Os imagináis? Que tú estés trabajando durante 7 años y justo el día en que te dan tu paga, en que te dan tu sueldo, en que te dan pues lo que tú ganas por tu trabajo, venga otro y se lo lleve. 7 años así. Hermanos, dice Gálatas 6:7 que no nos engañemos, que de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Si tú rechazas a Dios, cosecharás lo que es propio de haber rechazado a Dios. Es simple. Es simple. Si tú decides vivir sin Dios, pues vivirás sin Dios. Y si tú decides confiar y entregar tu vida al Señor, pues oye, entonces vive conforme a sus mandamientos. El que ellos rechazaran a Dios, su provisión y su protección, porque escuchad, nuestra protección y nuestra provisión depende de nuestro Dios Todopoderoso. Si Dios no cuida la casa, en vano vela el guardia. Tu provisión depende de Dios. El cuidado de tu familia no depende de ti, depende de Dios. Eso lo tenemos nosotros que reconocer. Lógicamente, el pueblo clamó al Señor y dice el versículo 6 que era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo, porque Dios es un Dios grande en misericordia. Dios escuchó a su pueblo y decidió acudir a su rescate. Dice el versículo 7, que cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta. Vamos a ver, pensemos por un momento. El pueblo estaba siendo devastado por la invasión de los madianitas y de las otras naciones. Ellos necesitaban no un predicador, necesitaban un salvador, un guerrero que luchara contra ellos y les venciera. Pero lo primero que el Señor hace es enviarles un profeta, un predicador. ¿Por qué? Por algo que es clave y que es muy importante, y es la segunda enseñanza que nosotros debemos atesorar hoy. Dios está a punto, sí, de enviarles ese libertador, Gedeón, pero antes envía un mensaje claro a través de un profeta. Es como si Dios dijera, sí, yo conozco tu problema, pero tú crees que tu problema son las naciones que te azotan. Tú crees que tu problema principal es las circunstancias que tú estás viviendo, pero no.
tienes que aprender algo. Dios quería primero que el pueblo entendiera la causa de su problema. Porque al haberse apartado de Dios, su entendimiento se les había cegado de tal manera que ellos miraban su realidad de una manera totalmente distinta como la realidad era. Ellos, al igual que Gedeón, culpaban a Dios por lo que estaban viviendo. Vamos a ver en la próxima predicación, cuando el ángel del Señor se presenta a Gedeón, las primeras palabras de Gedeón es ¿cómo es posible que estemos viviendo esto si Dios está con nosotros? Eso es muy fácil. El buscar culpables y el buscar excusas es muy fácil. Pero el Señor quería que ellos comprendieran la realidad de su situación. Y Dios les recuerda 3 cosas. Primero, les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos. Así dice el Señor Dios de Israel: yo os saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y os libré de su poder. También os libré del poder de todos vuestros opresores, a quienes expulsé de vuestra presencia para entregaros su tierra. El Señor les está diciendo esto es lo que yo hice. Os liberé de vuestros opresores y los traje a esta tierra que fluye leche y miel, como yo les había prometido. Los he liberado, los he protegido, he cuidado de vosotros. Eso es lo que yo he hecho por vosotros. Y les recuerda también lo que Él les ha dicho. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No adoréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís. Notad cuál es el mensaje y la importancia del mensaje del profeta al pueblo. El pueblo culpaba a Dios de sus males. Y el Señor le dice: me estás culpando a mí, pero si yo lo que he hecho es liberarte con poder y traerte a esta tierra. Y cuando te he puesto en esta tierra te dije: expulsa a todos los idólatras para que no te contamines. Y les recuerda lo que ellos como pueblo habían hecho. Pero vosotros no me obedecisteis. Notad cómo el pueblo estaba interpretando sus problemas, culpando a Dios por una decisión propia. La culpa no era del Señor. La culpa era solamente de ellos mismos. Ellos decidieron darle la espalda al Señor y el Señor los dejó a su suerte. Y cuando tú te abandonas, te sueltas de la mano del Señor y te abandonas a tu propia suerte, lo que vas a descubrir es la terrible maldad que hay en el mundo cuando se vive separado de Dios. El problema de Israel, queridos míos, no eran las naciones extranjeras. Ellos mismos eran el problema. Al igual que ellos, nosotros, hermanos, no necesitamos un Salvador que arregle nuestras circunstancias. Necesitamos un Salvador que nos arregle a nosotros. Ellos miraban la maldad. ¡Qué pueblo más malo! Señor, elimínalos. Y el Señor es claro con el pueblo. Tienes que entender que el problema de esta situación no soy yo. Tienes que entender que el problema en esta situación es por tu causa, es por tu desobediencia. ¿Por qué Dios quería que ellos entendieran la causa de sus problemas? Para que pudieran romper el ciclo, el patrón de pecado en el que ellos se habían metido. Si nosotros leemos el libro de Jueces, nos vamos a dar cuenta de una historia que se repite. Israel, el Señor le lleva a la tierra prometida y vive un tiempo de bendición y de paz. Israel se rebela contra Dios. Dios les disciplina y sufren. El pueblo de Israel clama a Dios.
Dios tiene misericordia y les levanta un juez, les envía un juez para que los libere. Y cuando son liberados, tienen paz. Pero después de un tiempo de paz, vuelven a rebelarse contra Dios y empieza nuevamente todo el proceso. Y así en cada uno de los jueces que tenemos registrado en el libro. Ellos debían entender lo que estaba pasando. Escuchad, años más tarde, en otra circunstancia, Dios a través del profeta Ageo exhorta a los israelitas y les dice lo siguiente: así dice el Señor Todopoderoso, reflexionad sobre vuestro proceder. Sembráis mucho, pero cosecháis poco. Coméis, pero no quedáis satisfechos. Bebéis, pero no llegáis a saciaros. Os vestís, pero no lográis abrigaros. Y al jornalero se le va su salario como en saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionad sobre vuestro proceder. Hermanos míos, la fe cristiana no es una fe ciega en la que el pensar y el reflexionar no tiene lugar. Al contrario, la fe cristiana, la fe en Cristo nos exige continua reflexión en la manera de vivir de los demás. No, en la manera de vivir de cada uno de nosotros. Por esto es importante reflexionar sobre nuestra manera de vivir, para descubrir cuál es la causa de nuestras situaciones. Es cierto, y quiero ser claro en esto, es cierto que no todo sufrimiento es a causa de la desobediencia. La palabra del Señor nos dice que también sufrimos a causa de nuestra fe, o podemos llegar a sufrir a causa de nuestra fe. Podemos sufrir también alguna prueba del Señor. Pero por esto es importante reflexionar sobre nuestra vida, para poder discernir si lo que estamos viviendo nosotros lo hemos causado por algo que hemos hecho o por algo que no hemos hecho, o si sencillamente es a causa de nuestra fe o es una prueba del Señor. Pero no debemos cometer el error y la equivocación de tomar a la ligera la situación. Debemos nosotros reflexionar. Hermanos, el pueblo de Dios debía reflexionar sobre su manera de vivir, sobre su manera de relacionarse con Dios. Dios les liberaba y les traía paz. Pero después de un tiempo, esa situación de paz, de bienestar, de bendición, desaparecía. ¿Por qué? En el caso concreto del pueblo de Israel, por causa de su pecado. Nosotros no deberíamos seguir viviendo, ni pensando, ni hablando de la misma manera que teníamos antes de conocer a Jesucristo. Pero es más, nosotros no debemos de ser las mismas personas con cada situación, con cada experiencia en la que el Señor nos ayuda. ¿Sabéis qué pasa? Pensemos ahora en nuestra vida y en nuestro tiempo. Muchos claman al Señor por salud. Señor, estoy enfermo, Señor, estoy enferma, sáname, Señor. Y Dios, que es grande en misericordia, les sana. Y cuando son sanados, siguen viviendo igual, sin cuidar su tiempo, comiendo y bebiendo como les da la gana, viviendo de la misma manera, ¿hasta qué? Hasta que se enferman por otra cosa. Otros claman al Señor por su matrimonio. Señor, salva mi matrimonio. Señor, salva mi hogar. Y cuando Dios los ayuda, ellos ellos vuelven a seguir relacionándose y tratando a su cónyuge de la misma manera, tratando a sus cónyuges igual que siempre, sin ningún cambio y parece que sin haber aprendido nada. Hay quienes claman al Señor pidiendo ayuda económica y cuando el Señor les ayuda, siguen sin aprender a administrar bien su dinero. Están también en el mismo círculo que los jueces, sin poder romper. ¿Por qué? Porque no hay reflexión. No hay reflexión.
El libro de los Jueces nos presenta a un Dios todopoderoso que a pesar de la infidelidad de su pueblo acude a rescatarlo. Y vamos a ver cómo el Señor obra esta liberación en futuras predicaciones. Pero hoy es necesario que aprendamos algo importante. Apartarse de Dios. La desobediencia tiene consecuencias. Debemos pues nosotros reflexionar sobre nuestra vida. Debemos pues pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender qué es lo que hemos hecho y que no debimos hacer, y qué es lo que debíamos hacer, pero no lo estamos haciendo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, o aún en aquellas personas que aún no han depositado su fe y claman al Señor, el Señor les escucha. Iglesia, tenemos a un Dios libertador. ¿Lo creéis? Tenemos a un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestros días. Lo que suceda primero. Pero lo importante aquí es que el Señor ha prometido estar con nosotros. Pero el Señor tiene un mensaje para nosotros hoy. Examina tu vida. Examina cómo vives. Hermanos, ser creyentes durante el culto es muy fácil. Es muy fácil. Pero ser creyente con el marido, ser creyente con la mujer, comportarse como hijo de Dios con los compañeros de trabajo, o con ese jefe, o con los vecinos, eso es otra cosa. Y nosotros no solo somos creyentes durante nuestro tiempo de reunión, somos creyentes en nuestra casa, somos creyentes en nuestro trabajo. Y debemos examinar nuestra vida en todo momento y en todo lugar. Y el Señor, que es todopoderoso, y el Señor, que es toda misericordia, acudirá en nuestra ayuda. No lo dudéis ni por un instante. Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Pero vamos a pedirle también en oración que su Santo Espíritu nos ayude a reflexionar en nuestra vida. No en los demás. Cada uno en su propia vida. Y vamos a pedirle que Él nos guíe a descubrir aquellas cosas que estamos haciendo que no entran en la voluntad y en la santidad de Dios. Y vamos a pedirle que nos ayude a descubrir aquellas formas de pensar en nuestra mente que no están de acuerdo a su santa voluntad. Y vamos a pedirle que una vez que hayamos identificado esas cosas, su Santo Espíritu también nos ayude a eliminarlas y a quitarlas de nuestra vida. Y he sido repetitivo mencionando al Espíritu Santo porque esta es una labor que Dios hará en nosotros y que nosotros no debemos depender de nuestro propio esfuerzo. Hermanos, que el Señor obre en tu vida a través del Espíritu Santo. Clamemos al Señor. Padre eterno, gracias por la misericordia con la que nos tratas. Gracias, Señor, por ser un Dios fiel. Verdaderamente, Señor, tú nunca dejas de ser fiel, aunque nosotros seamos infieles. Padre, no te merecemos, lo reconocemos, pero tu gracia y tu misericordia es tal que aún así nos recibes con brazos abiertos. Gracias, Señor, por el mensaje de ese profeta que tú enviaste a tu pueblo, para hacerle ver, Señor, lo que tú has hecho y lo que tú has dicho y lo que ellos decidieron hacer. Que cada uno de nosotros, Señor, durante esta semana, podamos recordar lo que tú has hecho en nuestra vida, lo que tú has dicho, Señor, en tu palabra y lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo, a fin de descubrir, Señor, si es así,
si lo que vivimos, si los problemas que estamos enfrentando, si las situaciones que estamos viviendo son causa, Señor, de que no hemos obrado según tu voluntad y que te hemos desobedecido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestro clamor. Ayúdanos, Señor, a entender las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a comprender con tu mente, a mirar con tus ojos. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas desde tu perspectiva y no desde la nuestra, que puede estar cegada por nuestra debilidad y por nuestro pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la misericordia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad y que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que el autoexaminarnos a nosotros mismos es una actitud y es un hecho que requiere mucho esfuerzo, tú nos has dado tu Santo Espíritu que nos guía, Señor, y somos capaces de hacerlo por su presencia y su obra en nuestra vida. Enséñanos, Señor, a reflexionar en tu palabra y a reflexionar en nuestra vida. Enséñanos, Señor, a poner la mirada y a juzgarnos a nosotros mismos y no a los demás. Padre, en el nombre de Jesús descansamos confiados, sabiendo que tú escuchas a tus hijos y escuchas a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén y amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro
Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.